Ya. Entonces vamos a hacer la clase de quimioquinas. Esta semana hacemos moléculas de adhesión y quimioquinas. Como ya no hay actividades mañana 24 ni el 25 y la próxima semana no hay 31 y primero, y esta semana igualito la vamos a hacer la siguiente semana, ¿ya? Entonces igual la sección A se va a agregar a la sección B el día miércoles. Y ya pues para terminar a tiempo. Entonces ahora vamos a hacer quimioquinas. Entonces las quimioquinas no son otra cosa que proteínas que tienen por función principal hacer migrar, o sea, la quimiotaxis, ¿de quién? De las células del sistema inmunitario. Tras su activación, las células del sistema inmunitario van a expresar estas quimioquinas que las van a hacer mover, dirigir hacia los sitios donde está un antígeno, sea un microorganismo, sea una célula cancerígena. Ahí va a producir una respuesta inmunitaria efectora, inflamatoria para eliminar ese antígeno. Entonces, la idea de la quimioquina es eso, ¿ya? Expresarse en las células del sistema inmunitario, los leucocitos, para migrar, ir hacia ese sitio y finalmente producir la eliminación de esos antígenos. Pero adicional a esa función fundamental de migración de las células del sistema inmunitario, intervienen también en otros procesos como angiogénesis, producción de colágeno, en la proliferación de células hematopoyéticas a nivel de la médula ósea, entre ellos glóbulos rojos, etc. O sea, tienen otras funciones adicionales a las funciones inmunitarias, ¿ya? Existen algo de 80 quimioquinas, actualmente ya deben ser muchos más quimioquinas. Entonces, las quimioquinas son producidas en esencia por las células del sistema inmunitario. Una vez que se activan las células del sistema inmunitario tras la exposición a un antígeno, van a producir también estas quimioquinas, ¿ya? Pero eventualmente todas las células del organismo pueden producir las quimioquinas. Ahora, como otras sustancias que he dicho, pueden ser constitutivas o pueden ser inducibles. Constitutivas se refiere a que siempre van a estar expresadas en las células del sistema inmunitario en condiciones fisiológicas, o sea, en condiciones de un normal funcionamiento celular, van a estar expresadas las quimioquinas. ¿Por qué? Porque las células del sistema inmunitario siempre tienen que estar migrando, circulando, patrullando, vigilando, para detectar antígenos extraños, para detectar ladrones, ¿sí? Inducibles, cuando ya se genera una respuesta inmunitaria, ya se han activado las quimioquinas, las células del sistema inmunitario, muchos de los productos de la activación del sistema inmunitario, interleucina 1, factor de necrosis tumoral, gamma, interferón, los lipopolisacáridos de los gram negativos, todos ellos pueden inducir que las células del sistema inmunitario produzcan quimioquinas. Y esas son las quimioquinas inducibles, ¿ya? Tras activación de las células del sistema inmunitario, van a estar sujetas a la acción de estas interleucinas para generar quimioquinas. Una quimioquina como tal es un ligando. Siempre he hablado de ligando y receptores, llave y chapas de puerta, ¿no? Que los ligandos son como las llaves y las chapas de las puertas son como los receptores, de tal manera que la chapa al abrir, la llave al abrir la chapa va a permitir abrir la puerta y entrar a una casa y hacer una serie de actividades, ¿no? Entonces las quimioquinas se comportan como tal, como ligandos, como llaves. Las quimioquinas ligandos van a actuar sobre células blanco y estas células blancos son los que van a aportar los receptores para quimioquinas, ¿sí? Entonces, esas células blanco no son otras que las células del sistema inmunitario que van a tener receptores para quimioquinas, pero desde luego que las células del sistema inmunitario no son las únicas que tienen receptores para quimioquinas, otras células también lo pueden tener,
para cumplir otras funciones. Hay dos conceptos que se manejan bastante en relación a quimioquinas. Uno es la promiscuidad. Y la promiscuidad no es otra cosa que la promiscuidad del cual hablamos socialmente, ¿sí? Las quimioquinas son las sustancias más promiscuas que existen en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de quimioquinas, existen más de 80 quimioquinas, no es que cada una se una a un receptor, que cada una tenga su pareja y punto, ahí quedó la cosa. No, la mayoría de las quimioquinas se unen a más de un receptor de quimioquina, ¿sí? Y al revés, la mayoría de receptores de quimioquinas también se unen a muchas quimioquinas. Entonces hay una promiscuidad recíproca entre las quimioquinas como tal y los receptores de quimioquinas, ¿ya? Promiscuidad. La palabra redundante se refiere a que continuamente lo hacen, continuamente las quimioquinas actúan sobre diferentes receptores expresados en diferentes leucocitos y esos quimioquinas efectúan redundantemente la misma acción, la misma acción, la misma acción varias veces. Hay redundancia, ¿ya? Este gráfico es para que vean el ejemplo de lo que les he dicho de la promiscuidad, ¿sí? Entonces, una célula puede tener, las células en sus paredes tienen los receptores de quimioquinas sobre los cuales van a actuar, en la periferia están las quimioquinas, diferentes quimioquinas, ¿ya? Y ustedes ya pueden ir viendo que un grupo de quimioquinas van a actuar sobre un determinado receptor de quimioquina. Y no es que UNITA nomás esté para una quimioquina, no es como puede decir para acá el BCA1, tiene un receptor, solamente tiene un receptor. Eso es lo poco. Lo más es que la gran mayoría de quimioquinas se unen a varias quimioquinas se unen a un receptor. Y un receptor se puede unir a varias quimioquinas, ¿ya? Si yo me pongo por acá a ver esta quimioquina RANTES, se une al CCR1, por acá voy a ver, acá otra vez hay RANTES, se une al DARC, acá hay otro RANTES, se une al D6, ¿sí? Y así, acá otra vez hay RANTES, y así por el estilo, ¿no? Si yo voy buscando quimioquinas, vamos a ver que están en diferentes sitios uniéndose a diferentes receptores, ¿sí? Y así como uno de estos receptores, podemos ver que este receptor se une a muchas quimioquinas, ¿ya? En eso radica la promiscuidad. Ahora, ¿cómo es que actúan las quimioquinas, que son ligandos? La quimioquina es un ligando y va a actuar sobre una célula blanco que tiene su receptor para esa quimioquina. Desde luego que no hay especificidad, como lo he dicho. Pero igual, ligando, receptor, van a tener un sistema de mensajes a través de la proteína G, como al final de cuentas se activa que ya conocemos, el inositol trifosfato, que libera calcio de la célula. Y la liberación de calcio tiene como propiedad activar, polimerizar a esta fibra que es la actina, ¿ya? Cuando es polimerizado la actina, entonces ya tiene las propiedades de relajarse y contraerse. Y entonces, eso es lo que permite el movimiento de esta célula. Hablamos de una célula del sistema inmunitario, ¿ya? La contracción, la polimerización de la actina produce la movilización, la quimiotaxis de una célula del sistema inmunitario, de un leucocito, que los leucocitos en esencia son las células del sistema inmunitario. Ahora, las quimioquinas están clasificadas en 4 grupos, 4 grandes grupos de quimioquinas. Entonces, las quimioquinas que he dicho que son ligandos, 4 grupos.
la alfa-quimioquina, la beta-quimioquina, la quimioquina C y la quimioquina CXXC. ¿En base a qué se hace esta diferencia? En base a sus aminoácidos que ocupan la región aminoterminal de estas proteínas, que son las quimioquinas. El grupo de alfa-quimioquinas en su región aminoterminal, todos ellos en relación a que tienen en su región aminoterminal este aminoácido, la cisteína, ¿ya? La C. Entonces, cuando la alfa-quimioquina tiene la quimioquina, la cisteína C, después en el medio tiene otro aminoácido X, cualquier otro aminoácido, y acá nuevamente la cisteína. Y estas son las alfa-quimioquinas, ¿ya? Cisteína, otro aminoácido y cisteína, CXC. Y acá hay varias quimioquinas. Una de ellas que ya conocemos es, por ejemplo, la interleucin 8. Si ustedes recuerdan, la interleucin 8 es una interleucina, es una alfa-quimioquina que tiene por función como célula blanco los neutrófilos, y sobre el cual va a producir la quimiotaxis de los neutrófilos, que los neutrófilos se movilicen y vayan a cumplir una función efectora de eliminación de un determinado microorganismo. Sabemos que los neutrófilos eliminan bacterias, fundamentalmente bacterias extracelulares. Y los neutrófilos tienen que tener el receptor para estas quimioquinas. Ese receptor se va a llamar CXC, R1, ¿ya? El R es del receptor. Y hay otras quimioquinas. No voy a estar tocando mucho el tema, las principales habrá que acordarse. Acá tenemos el IP10, el PF4, que son factores angiostáticos, o sea, son quimioquinas que hacen producir neovascularización, formación de nuevos vasos. El objetivo es formar nuevos vasos para que ahí vayan más células del sistema inmunitario a generar más respuesta inmunitaria y propiciar la eliminación del antígeno. Acá también hay si bien importante, esta alfa-quimioquina, que es el factor derivado de células, factor 1 derivado de células estromales, y que tiene como blanco la célula dendrítica y que tiene el receptor CXCR4 y permite movilización de células dendríticas, ¿ya? Aparte tiene otras funciones que vamos a ver luego. El grupo de las beta-quimioquinas tiene el aminoácido cisteína juntos, dos aminoácidos en la región aminoterminal juntos, por eso se llaman CC. Y sus receptores de estas beta-quimioquinas se van a denominar CCR1, R2, R3, R4. La palabra R significa receptor. Y el receptor se va a expresar en las células inmunitarias. Aquí el más importante tal vez sea el RANTES, que es el que es un ligando para los eosinófilos, que actúa sobre sus receptores para producir la movilización de eosinófilos, y sabemos que los eosinófilos son los que van a realizar la parte efectora de eliminación fundamentalmente de parásitos helmínticos, ¿no? El TARX de linfocitos T activados. Bueno, otro grupo, el tercer grupo, es el de las quimioquinas C, una C solito, una cisteína sola. No hay otra cisteína en la región aminoterminal, por eso se llama la quimioquina C, o llamados también linfotaxin, ¿ya? Linfotaxin. Tiene como receptor, bueno, está en interrogante, ahora ya se sabe más que es así, por eso se llama linfotaxin, a un linfocito T en reposo, ¿ya? Ese es su blanco. Y el cuarto gran grupo es la quimioquina CXXC, 3X al metro.
significa que el aminoácido cisteína, estos dos están separados por 3 aminoácidos distintos, ¿sí? Que van a conformar esta proteína, esta quimioquina, que se llama la fractalquina, y que tiene como blanco la célula natural killer, cual entonces va a permitir la movilización de la célula natural killer. Desde luego que su receptor va a ser el CXXXR1, ¿ya? Estos son los 4 grandes grupos de las moléculas de quimioquinas. En cada uno de ellos hay algunas que he puesto, pero desde luego que hay muchas más quimioquinas, porque como he dicho son 80 o más quimioquinas. Entonces, más o menos para que vayamos agrupando la cosa, yo no les voy a pedir detalles de qué quimioquinas son las que van a permitir la movilización de eosinófilos, qué quimioquinas van a permitir la movilización de basófilos, qué quimioquinas la movilización de monocitos. ¿Para qué nos acordamos esto? No tiene mucho sentido, ¿ya? Lo más importante tal vez está en el cuadro anterior. Esto es para que ustedes vean nomás que cada célula del sistema inmunitario, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos T activados, todos ellos tienen diferentes receptores de quimioquinas, cada uno de ellos tiene receptores de quimioquinas diferentes, y cada uno de estos receptores se pueden unir a diferentes quimioquinas, ¿ya? Acá todo lo que es de verde son las quimioquinas CC, ¿sí? Las CC son las beta quimioquinas, todo lo que está verde, ¿sí? Todo lo que es verde. Igualito podemos comentar para otras células del sistema inmunitario, los linfocitos T en reposo, las células dendríticas, los neutrófilos, las células natural killer, sus receptores de quimioquinas que ellos tienen, y cada receptor a las diferentes quimioquinas a las cuales se pueden unir, ¿sí? Cada uno de estos receptores, las diferentes quimioquinas se pueden unir. Acá de amarillo son las quimioquinas CXC, ¿no? O sea, las alfa-quimioquinas. Todo lo que es amarillito, alfa-quimioquinas. Acá la quimioquina, la C, son las linfotaxinas, y las CXXC son las fractalquinas, ¿sí? Fractalquinas, que sobre todo están para las células natural killer. Pero la célula natural killer tiene otros receptores de quimioquinas y otras quimioquinas. Por eso no hay especificidad, no hay, ¿ya? Todo es una promiscuidad. Ahora, las quimioquinas entonces están en esencia están hechas para producir la movilización de las células inmunitarias, su movilización para ir al vaso, para ir al ganglio, y para movilizarse del ganglio y del vaso, ir hacia tejidos donde está un intruso, un antígeno, y ahí propiciar su eliminación, ¿no? Para eso están hechas las quimioquinas. Y así como están hechas para defendernos frente a antígenos, frente a todo lo extraño, las quimioquinas, al igual que las moléculas de adhesión que hemos visto en la clase pasada, las quimioquinas propician pues la movilización, y las moléculas de adhesión propician la adhesión, que finalmente se adhieran esas células del sistema inmunitario al endotelio y puedan pasar al ganglio, al vaso o a los tejidos donde están los antígenos. Y las quimioquinas son las que producen la movilización de esas células. Ambas en enfermedades autoinmunitarias, tanto las quimioquinas como las moléculas de adhesión, en lugar de defendernos, de movilizar a la célula del sistema inmunitaria para defendernos frente a antígenos extraños, en enfermedad autoinmunitaria, todo el aparato de una respuesta inmunitaria, incluyendo quimioquinas y moléculas de adhesión, están dirigidas más bien a autoagredirnos en enfermedad autoinmunitaria. El sistema inmunitario se equivoca y comienza a nuestros propios tejidos considerarlos como antígenos
y generarles una respuesta inmunitaria. En eso colaboran las quimioquinas, las moléculas de adhesión. Y entonces existen diferentes enfermedades autoinmunitarias. El asma, por ejemplo, es una enfermedad autoinmunitaria, sarcoidosis, la glomerulonefritis que se da en los riñones, la artritis reumatoidea que da artritis en las articulaciones, la misma aterosclerosis en los viejitos que obstruye los vasos sanguíneos, aterosclerosis, se ha visto que hoy día es un proceso inmune inflamatorio, enfermedades intestinales, digestivas, la psoriasis en la piel, etcétera, etcétera. Son muchas las enfermedades autoinmunitarias en las cuales muchas células del sistema inmunitario, neutrófilos, eosinófilos, linfocitos T, acá podemos ver una serie de células del sistema inmunitario con sus quimioquinas que permiten la movilización de estas células y que vayan a nuestros órganos para generar daño, para generar autoinmunidad, respuesta inmunitaria, inflamatoria, pero para producir daño, ¿ya? Entonces yo no les voy a estar pidiendo también, pues bueno, en la enfermedad del asma están implicados los eosinófilos, las células T o los monocitos o las quimioquinas, tal, no, eso no es el detalle, aprenderse eso no. El mensaje nomás de todo, ¿no? Cada gráfico yo les voy mencionando cuál es lo importante, no es bueno que estén reteniendo cada quimioquina para cada enfermedad, no, eso no es el hecho nomás es el mensaje que en enfermedades autoinmunitarias las diversas quimioquinas, diversas células causan, generan daño en nuestros propios órganos, en nuestros propios tejidos. Esto es importante conocer porque, y ustedes ya deben de saber ya, seguramente en otras materias les han enseñado, la infección por el HIV, este virus HIV que genera el SIDA, ¿no? Bueno, ha pasado de moda por el coronavirus, pero el hecho es que todavía sigue latente, hay mucha gente que tiene esta enfermedad del SIDA, ¿no? Pero bueno, ha pasado de moda. El hecho es de que el HIV, cuando ingresa a nuestro organismo, bueno, hay dos cepas distintas de HIV. Una cepa es el HIV hemetrófica, que tiene trofismo por los por los macrófagos, ¿ya? Acá tenemos una célula que es el macrófago y acá tenemos al virus HIV, que tiene como antígeno inmunodominante, como epítope inmunodominante a la glicoproteína 120. ¿Ya? Esta es la principal causante efectora del daño que nos produce este virus cuando ingresa al organismo. Y tiene como receptor, dijimos, la molécula CD4. El macrófago tiene CD4, eso ya lo sabemos. Y el CD4 es el receptor para la glicoproteína 120. Pero esta glicoproteína tiene una cita B3 que necesita también tener un correceptor en esta célula para poder ingresar. Ese correceptor no es otra cosa que este receptor de quimioquina, que es el CCR5, ¿ya? Este receptor de quimioquina es el correceptor para este virus, el HIV hemetrófico. De esta manera es que ingresa a nuestros macrófagos, ahí se va a instalar, ¿no? En nuestros ácidos nucleicos del macrófago. Entonces, conocedores de que necesita para entrar el virus a estas células de esta quimioquina, los investigadores de ese entonces dijeron, bueno, este receptor de quimioquina tiene sus quimioquinas que se le pueden unir, el MIF1 alfa, el MIF1 beta o el RANTES, son las quimioquinas que se pueden unir a este receptor y de esta manera bloquear la entrada del virus, ¿sí? Que esta cita ya no se junte a este correceptor porque está bloqueado por estos por sus ligandos, por estas quimioquinas. Pero ¿qué es lo que pasó? Se dio tratamiento con estas quimioquinas para bloquear al correceptor. Lo concreto y lo cierto es que no dio resultados. Los pacientes seguían igual de infectados, igual se morían.
Y la razón de por qué no dio resultados es porque lo que ya sabemos, ¿no? El virus, una vez que ingresa a las células, ese virus se apodera de nuestros ácidos nucleicos, de nuestros RNA mensajeros, y a partir de ahí comienza a producir proteínas en favor suyo y comienza a replicarse, ahí se replica el virus, ¿no? Produce proliferación de esas células con más proliferación de los virus. Y entonces ya bloquearlo ya no servía de nada. ¿Por qué? Porque ya el virus estaba dentro, ya ahí proliferaba en estos macrófagos y entonces no da resultados el bloquear. Tendría que ser esta una medida preventiva cuando uno todavía no tiene el virus y se va a infectar, ¿no? Por el virus. Pero eso, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo uno va a saber que se va a infectar con el virus para profilácticamente administrar estas quimioquinas? Eso no es el caso, ¿no? Bueno, y la otra cepa del virus es el HIV tetrófico, o sea que tienen trofismo por los linfocitos T helper, por los T helper. ¿Ya? Acá están los linfocitos T helper. Entonces, esta cepa del virus tiene igual la glicoproteína 120, que se une al CD4 de los linfocitos T helper, ¿sí? El CD4, ahí está el CD4, ahí se une el GP120. Y también tiene el ASA, esta cita, el B3, y este B3 acá se tiene que unir más bien a este receptor de quimioquina CXCR4, ¿ya? Igualito, los investigadores de ese entonces ya conocieron que el receptor para el virus era el CD4 y su correceptor era el CXR4 y este como es un receptor de quimioquina tenía que tener su ligando de quimioquina y ese ligando era el factor 1 derivado de células estromales. Entonces administrémoslos esto para bloquear al CXR4. Lo ocupan y ya el virus no va a poder a ocupar el correceptor y por lo tanto no va a poder ingresar al virus. Eso es cierto, pero ¿qué ganamos administrando este tratamiento? Cuando el virus ya ingresó a los linfocitos T helper, ya está metido en nuestro genoma y ahí está, prolifera y prolifera y prolifera. Ya tampoco dio resultados el administrar estas quimioquinas, ¿ya? Es algo igual como ahora el coronavirus, el SARS-2, ya cuando ingresa a nuestras células, ya está en nuestros ácidos nucleicos y bloquear sus receptores no ha dado pues resultados, ¿no? Ningún tratamiento hasta el momento es efectivo en la lucha contra el coronavirus. Bloquear sus receptores tampoco, ¿no? Bloquear los ECA, sus receptores ECA, ya no da resultados, ECA2. ¿Por qué? Porque igualito comentario para el HIV, los virus una vez que ingresan a nuestras células, ahí es donde comienzan a proliferar, 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 ya no les interesa que les bloqueen la entrada, ¿sí? Y este comentario también va para que lo que les he dicho, ¿no? Los virus, cuando ingresan a nuestro organismo, no es que ingresan al azar, no es que pueden ingresar a cualquier célula, solo ingresan a través de receptores para ellos, ¿no? El virus, el HIV, solamente puede ingresar a aquellas células que tienen el CD4 y que tienen estos correceptores, si no, no ingresan, no pueden ingresar a otras células. Por eso es que el HIV es uno de los más osados virus, porque se atreve a entrar a nuestro centro de inteligencia inmunológica, que son los linfocitos T helper, ¿no? Los T helper es el centro de inteligencia del sistema inmunitario en comandar todo lo que es la inmunidad adquirida. Y ahí es donde se mete el virus, ¿no? En el CD4 y con este correceptor. Igual el coronavirus, ¿no? No es que se puede meter a cualquier célula, solo va a entrar a las células que tienen esos receptores, ¿no? Los receptores ECA. Y si no, no ingresan, pues, ¿no? Ya una vez que ingresan, ya ahí van a ver, después ya van a estar los receptores RIG, los receptores TOLAI para producir los interferones, etc. Pero en la membrana necesitan tener receptores específicos para la entrada de esos virus. Y entonces uno se puede preguntar, nosotros, o sea, nuestras células están preparadas para reconocer a todos los virus de la naturaleza. Miren, la respuesta no es así, porque, o sea, los receptores para los virus
no es que existan receptores para virus, sino que estos receptores que tenemos están hechos para otra cosa. ¿El CD4 para qué está hecho? Es el correceptor de los linfocitos T helper. Para eso está hecho el CD4. Estos receptores de quimioquinas, ¿para qué están hechos? Para cuando vengan sus ligandos propicien la movilización de estas células inmunitarias. O sea, para eso están hechos. Pero los virus, ¿qué es lo que pasa? Probablemente estos virus puedan vivir años, pasan por intermediarios, animales salvajes, insectos, murciélagos, que uno, ¿no?, se va estudiando esas cosas, y estos virus van mutando, pues, ¿no? Sus ácidos nucleicos, su RNA o virus DNA, mutan, al pasar de especie en especie, mutan, y en lo que mutan, van produciendo, codificando para producir otras proteínas, por ejemplo, el GP120. De tal manera que cuando se mete a nuestro organismo, ha mutado, ha producido esta proteína ancla exactamente en el CD4 y es ahí donde se permite su ingreso, ¿ya? Entonces, los virus, eso es lo que se dice a futuro, ¿no? Uno no sabe cuántos de virus hay en la naturaleza, cuántos de virus están muta, y no sabemos de esos virus todo lo que están mutando, todas las nuevas proteínas que están produciendo en sus envolturas, y cuánto de esas proteínas pueden encajar en receptores de nuestras células que están hechos para otra cosa, pero lo utilizan para ingresar a nuestras células, ¿no? Algunos tendrán, pues, virus características de producir más daño, otros menos daño, pero lo cierto es que eso va a seguir pasando. Por eso se dice que las epidemias van a seguir dándose, porque hay muchos eventos que propician la mutación de estos virus al pasar por diferentes tipos de especies, de animales, sobre todo salvajes, ¿no? Ahora, las quimioquinas también participan en la neoangiogénesis, o sea, en la formación de nuevos vasos. Las células estromales de la médula ósea van a producir nuevamente, que les digo, importante, esta quimioquina importante, el factor 1 derivado de células estromales que están en la médula ósea, ¿sí? Esta quimioquina, es una quimioquina, es un ligando, tiene su receptor, el CXCR4, y que está expresado en otras células de la médula ósea y en células hematopoyéticas, dentro de ellos glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿ya? Y entonces esta quimioquina va a permitir la movilización de estas células hematopoyéticas hacia tejidos isquémicos. Un tejido isquémico es aquel tejido en el cual no le está llegando suficiente cantidad de sangre y está en peligro de muerte. Y entonces este factor propicia que vayan ahí células hematopoyéticas con el fin de producir nuevos vasos sanguíneos, ¿ya?, que puedan suplir la vascularización, que puedan suplir el nuevo proveído de sangre con oxígeno, nutrientes, etcétera, a esos tejidos isquémicos, cual no les está llegando suficiente sangre, suficiente nutrición. Igual es el comentario, cuando un tejido está degenerando en células tumorales, lo ideal es que se produzca neoangiogénesis, más vasos sanguíneos para que vengan más células del sistema inmunitario y puedan eliminar las células tumorales. En todo esto cumple un rol fundamental el factor 1 derivado de células estromales, quimioquina. Cuando una célula, un tejido, una célula degenera en cáncer, por ejemplo, acá tenemos la mama, y esta ha degenerado en cáncer. Una célula cuando degenera en cáncer es una célula rebelde, es una célula que se cree libre, liberada, con capacidad de poder hacer y deshacer lo que ella decida, ¿no? Entonces, es una célula totalmente independiente, sus genes han mutado, van a producir proteínas ya no para cumplir la función de esa célula, sino otra serie de proteínas que no le interesan para nada la función de esa célula. Y entonces esas células que son libres, independientes, no van a estar contentas con estar ahí en la mama, por decir, las células de la mama, sino que van a tender
a independizarse, a viajar, a ir a otros sitios. Y eso es lo que se llama la metástasis tumorales, el viaje de las células tumorales hacia otros tejidos, hacia otros órganos. Y para viajar esas células, sus genes alterados tienen que codificar para producir ¿qué cosa? Si quiero viajar, tengo que producir quimioquinas, ¿no? Producen receptores de quimioquinas, por ejemplo, el CXCR4, ¿sí? Y entonces, a través de estos receptores, es que ya expresan las quimioquinas, los receptores de quimioquinas, y van a comenzar a viajar, ¿ya? Viajan, pasan los endotelios vasculares, ahí intervienen moléculas de adherencia celular, viajan por la sangre y van a llegar hacia determinados tejidos. No es que también puedan llegar a donde ellos quieran, sino dependen del tipo de receptores de quimioquinas que expresen para que se puedan unir a sus respectivas quimioquinas ligandos que se expresen en determinados órganos. Las células que degeneran las células de la mama que han degenerado en cáncer tienen como órganos metastásicos a los pulmones, al hígado, a los huesos, porque estos van a expresar los ligandos CXCL, L de ligando 12, para estos receptores de quimioquinas. Y así, muchos órganos y células que degeneran en cáncer van a hacer metástasis hacia determinados órganos sobre los cuales tiene predilección en base a los receptores y ligandos de quimioquinas que ellos expresen. Esta última diapositiva, para que vean lo que ya les mencioné anteriormente, cuando usualmente los microorganismos ingresan a través de la piel o las mucosas, cuando ingresan a través de la piel, lo primero que van a encontrar son con estas células centinelas, que son las células dendríticas interdigitantes en la piel llamadas células de Langerhans, ¿sí? Ahí es donde se encuentran los antígenos que ingresan con esta célula. Esta célula de inmunidad innata los eliminará inmediatamente y si no puede, los va a procesar, los ingresa y los procesa. Y entonces esta célula tiene que expresar en su membrana estas proteínas CCR7, este receptor de quimioquina CCR7, ¿cuál le va a permitir migrar? Puede migrar a través de vasos linfáticos, y llegar a los ganglios. O puede migrar a través de vía sanguínea, venas, y llegar finalmente al vaso, ¿no? Y entonces allí ya la célula dendrítica presentará el antígeno en el vaso, en el ganglio, a los linfocitos T, ¿sí? Ya eso ya conocemos, y ahí en el vaso, en el ganglio, se produce el reconocimiento antigénico y la activación de los linfocitos. Y entonces este gráfico es para que vean la movilización que les hablé de las células dendríticas, las células de Langerhans de la piel, cómo es que se movilizan expresando, una vez que se activan, una vez que procesan el antígeno, tienen que expresar quimioquinas para que se puedan movilizar. Hasta aquí sería la clase de hoy día, chicos. Si tienen alguna pregunta, una duda, algo, me pueden hacer ahora. Por lo demás, les voy a reiterar lo del este sábado, ojalá que termine de pasarles sus 2 notas del examen con los puntos agregados que les debo. Sí, puede ser que un punto más, un punto menos, por situaciones de reclamos o alguna otra cosa, pero sí después pueden, ¿qué se llama? Ya ustedes saben sus notas y saben también los puntos. Con todo ello les voy a pasar. Puede ser que algunos un punto, pues más o menos, no sé. Pero ya en todo caso les dicen a los delegados eso. Voy a tratar de cumplirlo esta semana. Como les reitero, son como 400 ustedes y el staff tienen que entender eso, ¿no? Que yo tengo que pasar sus 400, de cada uno tengo que pasar las notas a mi cuaderno y de mi cuaderno tengo que pasarlo al sistema, ¿no? Entonces no es una cosa sencilla, 400, antes eran 80, uno lo hacía rápido, todo eso es por eso que es rápido. Pero ahora la idea de pasar las 2 notas juntas es para que
Bueno, paso las dos notas y si por A o por B hay algún reclamo, ya en la nota del tercer paso, ahí se arregla esa nota, esos puntos. Ya, si tienen algo que decirme, me lo pueden decir, chicos. Bueno, comencemos con las dudas. Doctor, bueno, yo tenía la duda de en qué caso, no sé, es posible que, digamos así, hayan defectos en algún tipo de, o simplemente efectos genéticos, ¿no? En las quimioquinas, en un tipo específico, ¿y qué podría generar? Sí, es cuestión de leer, pero las quimioquinas están en esencia hechas para defendernos y la mala, porque de hecho, nuestros genes pues no están ahí bien firmes, sólidamente consolidados, ¿no? Nuestros genes están muy sujetos a mutaciones, ¿no? Hay muchas clases de mutaciones puntuales, otras mutaciones más deleterias y esas mutaciones están hechas por los desórdenes de la vida, la alimentación, el estrés, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y entonces, con toda seguridad que los genes que codifican para expresar las quimioquinas también están sujetas a mutaciones. Ahí hay varios detalles de la epigenética y la genética, cómo es que pueden mutar nuestros genes. Mira, yo no he leído, pero con toda seguridad si uno se pone a buscar defectos en la expresión genética de quimioquinas o expresión simplemente de quimioquinas, de hecho que les va a encontrar, y esos son estados de inmunodeficiencia. O sea, si no hay movilización de una célula del sistema inmunitario, no hay pues respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria tiene que ser totalmente integrada desde el reconocimiento, desde el procesamiento antigénico, el reconocimiento antigénico, la activación linfocitaria, la producción de interleucinas, la fase efectora, que las células cumplan cabalmente la función efectora. Ese es todo, y cada vez que uno habla de inmunodeficiencia y descubre más y más cosas, cada cosa tiene su inmunodeficiencia. Entonces las quimioquinas deben tenerlas, no sé, pero debe haber algo de eso. Y doctor, entonces en gran cantidad cuando se producen, ¿cómo es que este va a afectar, o sea, nos va a hacer mal? En este caso, sabemos que son autoinmunes, ¿no? Pero por qué llega, hay un cierto, digámosle así, una cierta cantidad que nos dice, no, esto ya nos va a hacer mal o algo por el estilo? No sé si me No, entendí bien. sí, siempre en nuestra tendencia en el organismo, si se han dado cuenta, es a producir en exceso. Por eso es que todos los sistemas tienen sus sistemas de regulación. El exceso de interleucinas, tiene que haber interleucinas solubles para neutralizar ese efecto. Las moléculas de adherencia celular que he comentado en la clase pesada, no les he comentado, pero también hay moléculas de adhesión solubles que se sueltan de sus membranas para antagonizar el exceso de producción de moléculas de adhesión. Todo exceso produce daño, exceso de moléculas de adhesión, exceso de quimioquinas, mucho traslado de células del sistema inmunitario, y ese exceso ya en lugar de eliminar solo al microorganismo, esas células comienzan a afectarnos, a producirnos daño, ¿no? Y hay veces se generan enfermedades autoinmunitarias por exceso de producción de interleucinas, puede ser de quimioquinas, de moléculas de adhesión, de interleucinas, por exceso. En una respuesta inmunitaria normal hay exceso. Ese exceso te produce daño. Esto de la tormenta de citocinas es el clásico ejemplo, ¿no? Esa respuesta inmunitaria dirigida a eliminar al virus, al coronavirus, hay una tormenta, exceso en la producción de citocinas por exceso en la activación de los macrófagos, y los sistemas de regulación de producción de esas interleucinas o de factores solubles han fracasado. Entonces hay personas genéticamente que no producen esa contrarregulación, que no producen los receptores solubles de interleucinas, por decir, o no producen las interleucinas antiinflamatorias, la 4 y la 10, en buena cantidad para neutralizar el efecto excesivo de las interleucinas proinflamatorias, ¿no? El hecho es eso, todo exceso produce daño.
Ya, doctor. Gracias. Gracias, doctor. ¿Podría subirnos las diapositivas, por favor? La otra sección ya también nos está pidiendo. Mañana lo hago, ¿ya? Eso iba a decir. Ahora ya estoy abrumado, ¿ya? Ya, Ay, doctor. Mañana doctor, lo se hago. entiende. No se Mañana les voy preocupe, a doctor. subir, les prometo, las 4 clases. Para que ya tengan las 4 clases de esta tercera fase, ¿ya? Ya.